razonamiento verbal. Entonces, los que tienen su módulo, por favor, se van a RV. Vamos a tratar temas de razonamiento verbal en esta tarde, vinculando en este caso a lo que es el tema de comprensión de lectura. ¿Ya? A ver, vamos acá. Un momentito. Voy a presentar mi pantalla. ¿Se observa mi pantalla, queridos alumnos? Me dicen, me confirman si se observa. Sí, profesor. Muchas gracias, gracias. Aquí sí voy a pedir su participación de ustedes, así que por favor estar atentos, que les Sí voy, se ve, profesor. les voy a ir preguntando, ¿ya? Muy bien, muchas gracias. Reitero, vamos a platicar el día de hoy de un poco de razonamiento verbal, el tema en este caso, de lo que son básicamente comprensión de lectura, ¿sí? El tema de comprensión de lectura, queridos alumnos, siempre va a ser un tema recurrente en todo estudiante cuando no solamente estemos en la secundaria, sino también cuando queremos postular a educación superior, nos van a preguntar temas de comprensión de lectura, bastante comprensión de lectura. Seguramente ustedes, dependiendo del lugar donde viven, donde radican, siempre pues conocen a institutos o universidades. Y si ustedes un poco indagan qué cosa preguntan, van a encontrar comprensión de lectura. Y ahora no solamente son una preguntita, son, por ejemplo, acá en Ancash, en Huaraz, lo que tenemos la UNASAM, pregunta aproximadamente 20 preguntas de comprensión de lectura. Son 20 preguntas. 20 por 4 son 80 puntos. Más o menos en algunas carreras están ingresando con 150 puntos. 80 ya casi más o menos la mitad aseguras tu ingreso, casi la mitad de las preguntas. Entonces ahí amerita este tema de comprensión de lectura. Ahora, no solamente para postular, sino también para poder más adelante, una vez que estén a tu carrera, pues seguir seguramente para un puesto de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí viene la importancia de desarrollar comprensión de lectura, algunas estrategias. Algunas estrategias de comprensión de lectura que ustedes deben conocer y practicarlo. Ojo, acá no es el tema, es, bueno, yo sé leer y no necesito practicar nada, no. Hay que conocer ciertas estrategias en comprensión de lectura. Obviamente cada uno puede optar su propia estrategia, cierto, pero también es necesario conocer qué estrategias hay, ¿no? Eso obviamente lo vamos a ver en forma paulatina, pero el día de hoy el tema que nos convoca, el tema que nos llama a esta sesión, está vinculado a esto. Ya voy a presentar a pantalla completa, por favor, me prestan atención ahí, aquí sí, por favor, chicos. Vamos a hablar, en este caso, tipo de textos según la ubicación de la idea principal. ¿Sí? Cuando hablamos de los tipos de textos según la idea principal, hay que entender que todo texto, siempre hay tema, hay idea principal, hay idea secundaria, y por ahí también subtemas, ¿no? Temas, subtemas, idea principal, ideas secundarias, y por ahí el título del texto, ¿no? Y esas son preguntas bastante recurrentes. Te pueden preguntar cuál es el tema en el siguiente texto, o te pueden preguntar cuál es la idea principal en el siguiente texto, ¿no? Entonces tenemos que saber cómo encontrar la idea principal en un texto, pero en este caso entendiendo en cuenta según la ubicación de la idea principal, ¿ya? Según la ubicación de la idea principal. Muy bien, chicos. Vamos a empezar con la primera parte. La primera parte se relaciona con los textos analíticos. Observen acá, por favor, vayan teniendo en cuenta esto, si es posible, anoten textos analíticos. Si está, también está en su módulo, ¿no? Está en su módulo. Los textos analíticos dice que la idea principal se encuentra en la parte inicial del párrafo o del texto y la desarrollan a través de ejemplos, argumentos u otros comentarios. Es la fórmula, idea principal, de ahí todos son ideas secundarias. Aquí vemos esta parte negreadito, más sombreadito,
La idea principal entonces va al inicio del texto nada más, o al inicio del párrafo. Eso es texto analítico. ¿Ya, chicos? Texto analítico. Cuando va al inicio del párrafo o del texto, la idea principal. Es decir, ustedes les pueden preguntar, les dan un texto y le dice qué tipo de texto es. Entonces, ya saben que texto analítico es cuando va al inicio del párrafo o al inicio del texto, la idea principal. ¿Sí? Bien. Vamos con el ejemplo. Fíjense, chicos, acá tenemos el ejemplito. Voy a leerlo. Luego ustedes me van a ayudar con la lectura. Dice, los ingenieros de la Edad Media idearon ingeniosas formas para conseguir aumentar la estabilidad y la resistencia de la estructura de las catedrales. Entre las más importantes está el uso de los llamados arbotes, arcos que se apoyan en los muros de la catedral y en pilares situados a sus lados. Este recurso permitía descargar el peso de los muros y de la cubierta y repartirlo entre los propios muros y los pilares. Con esto se conseguía elevar el tamaño de las catedrales alcanzando alturas de casi 100 metros. Entonces, si ustedes, chicos, nos damos cuenta, lo que está subrayadito, ahí está la idea principal. Fíjense, ¿eh? Los ingenieros de la Edad Media idearon ingeniosas formas para conseguir aumentar la estabilidad y resistencia de la estructura de las catedrales. Y todo lo demás son secundarios, son ideas que van a sostener esta idea principal, lo que va al inicio del texto. Eso se llama, reitero, texto analítico. Chicos, seguimos. Luego viene el otro tipo de texto, lo que son textos sintéticos. En los textos sintéticos, fíjense, dice que la idea principal se localiza en la parte final del texto. Son los textos que se inician exponiendo ideas particulares, que luego son resumidas a manera de conclusión y en la terminación del texto. La fórmula es, fíjense, empieza con idea secundaria hasta que al final aparece la idea principal. En el gráfico sería así, ¿no? Esto de acá es idea secundaria, idea accesoria, ¿no? Idea secundaria. Y la idea principal, la idea modular, está al final del texto a manera de una conclusión. Aquí está la idea principal, lo que está en negrita. Entonces, cuando un texto empieza con una idea secundaria y termina en idea principal, la idea central está al final del texto, se llama texto sintético. Chicos, texto analítico, texto sintético. Vamos con el ejemplo. Fíjense. El mouse es un instrumento que manejamos continuamente cuando estamos utilizando una computadora, ya sea para escribir y dar formato a un texto, para dibujar o incluso para jugar. Y requiere una postura concreta de la mano durante bastante tiempo, que si no es la correcta puede ocasionarnos malestares y algunos graves problemas de salud. Por eso es necesario adoptar una posición correcta cuando se coge y maneja el mouse. ¿Sí? ¿Cuál es el tema, profe? Si me preguntan el tema sería el mouse. Este es el tema, el mouse. Y la idea principal, en este caso, lo necesario, la posición necesaria para adoptar una posición correcta cuando se coge y se maneja el mouse. Esa sería la idea principal. Y chicos, que encontremos en este caso, reitero, es un texto sintético porque la idea principal va al final del texto. Bueno, en este caso, del párrafo. Luego viene el texto sintetizante analizante. ¿Sí? Sintetizante analizante. ¿Qué dice en este punto? Dice que la idea principal se encuentra en el centro del texto. Fíjense acá, la idea principal está aquí en el centro del texto. Chicos, aquí está la idea principal. Primero señala, dice, un conjunto de ideas secundarias. ¿No? Aquí están las ideas secundarias. Ideas secundarias. Las mismas que se resume una idea principal y que a la vez desarrollen otras ideas secundarias. Acá encontramos la idea principal y termina igual con ideas secundarias. Eso se llama texto sintetizante analizante. ¿Sí, chicos? Cuando el texto o en un texto, en un párrafo, la idea principal se encuentra en el centro o en el medio del texto. Aquí tenemos el ejemplito que dice, entre los depredadores
del mar hay animales muy agresivos, como las barrucadas y las morenas, ambos carnívoros de tamaño considerable y poseedores de fuertes dientes. Fíjense cómo va la idea principal. Pero las fieras del océano, los grandes depredadores son sin duda los tiburones. Los tiburones en su mayoría se alimentan de otros peces. Para ello cazan a esos presas con sus mandíbulas y mediante movimientos de su cabeza los desgarran y trocean. Fíjense, la parte subrayada es la idea principal y como tema aquí serían los tiburones, ¿no? ¿Sí, chicos? Bien. Y terminamos esta partecita con los textos encuadrados. ¿Qué es un texto encuadrado? Su mismo nombre indica, ¿no? Además de plantearse al inicio la idea principal, se retoma y se confirma al final del texto a modo de conclusión. Aquí, reitero chicos, la idea principal va al inicio del texto, al inicio del párrafo. Acá está la idea principal. Luego desarrolla la idea secundaria. Idea secundaria, las ideas que sostienen a la idea principal. Es la idea secundaria. Y termina a manera de conclusión con la idea principal. O sea, lo retoma lo que ha dicho al inicio como idea principal. Fíjense acá el ejemplito. Dice, las armas y los instrumentos de guerra no generan poder, sino violencia y sometimiento. Es la idea principal. ¿Qué más? Si creemos que en la democracia o que en la democracia el poder reside en todos los ciudadanos y ciudadanas dispuestos a la acción y la concertación, tenemos entonces que cuestionar aquella vieja consideración de la guerra como la continuación de la política por otros medios. De otra manera, ahí fíjense cómo le prosigue, seguiremos reforzando aquella tesis equivocada de que el poder nace del fusil, cuando es solo violencia y sumisión lo que produce el uso de las armas. ¿Ya, chicos? Entonces, fíjense, la idea principal está al inicio del texto, aquí está la idea principal, luego idea secundaria, y lo termina dando a manera de una, digámoslo, una pequeña conclusión de lo que ha dicho al inicio. Sí, esto se llama, reitero, texto encuadrado. Ya, texto encuadrado. Bien, antes de pasar al ejercicio del texto, reitero, por favor, queridos alumnos, un poco esto hay que internalizarlo, ¿no? Encontramos, reitero, chicos, los textos analíticos es cuando la idea principal está al inicio del texto. Está al inicio del texto, ya sea del texto o del párrafo. Ahí está la idea principal. Luego vienen los textos sintéticos. La idea principal no se encuentra al inicio, sino al final del texto o al final del párrafo. Es un texto sintético. Luego viene la idea, el texto sintetizante o analizante. Aquí, en el sintetizante, analizante, la idea principal se encuentra en el centro del texto, en el medio del texto. Parte con ideas secundarias, luego viene la principal y termina nuevamente con ideas secundarias. Eso es texto sintetizante, analizante. Luego hemos visto los textos encuadrados, en la que empieza con la idea principal, luego viene idea secundaria y termina también con idea principal. ¿Ya, chicos? Entonces son los 4 tipos de textos. ¿Alguna pregunta, queridos alumnos, hasta acá? ¿Alguna inquietud? No, nada, profesor. ¿Todo claro? Sí, profesor. Ya. Como está todo claro, ahora yo les pregunto, ¿cómo reconocemos la idea principal? ¿Cómo sabemos que, por ejemplo, acá es la idea principal? ¿Cómo sabemos? Bien, vamos a ese tema, ¿ya? Vamos a ese punto. Recuerden, chicos, a ver, voy a minimizarlo esto, ya un momentito, por favor, voy a salir acá para explicarlos. A ver, un momentito. Un momentito, voy acá, estamos acá. Voy a crearme un PPT más, ¿ya?
A ver. Voy a presentar mi pantalla, por favor. Acá sí hay que atender, por favor, esta parte. Un poco para entender, ¿ya? Bien. Bien, en todo texto, chicos, y cuando hablamos de comprensión de lectura, vamos a encontrar, a ver, esto no me sirve, voy a sacar voy a insertar una cuadrícula, ¿ya? Un momentito, para explicarles acá. En todo texto siempre vamos a encontrar estas preguntas, el tema, y luego les van a preguntar siempre idea principal. Estas dos preguntas son bastante recurrentes en comprensión de lectura. Ahí voy a agrandarlo esto para que puedan observar ustedes de la mejor manera. Ahí estamos. Bien. Y reitero, estos dos temas son importantes. Les van a preguntar siempre el texto leído, cuál es el tema, ¿no? O les pueden preguntar en el siguiente texto, cuál es la idea principal. Y para eso hay preguntas. O sea, una vez que has leído el texto, por ejemplo, para el tema, tú te puedes preguntar, ¿cuál es la pregunta, profe? Este de acá. Voy a plasmarlo, ¿ya? Esto es la pregunta para el tema. ¿De qué trata el texto? ¿Está claro? Es la pregunta para el texto. Para determinar el tema. Y para determinar la idea principal es la misma pregunta. ¿Ya? ¿De qué trata el texto? Acá se añade algo más. ¿Y qué dice de ella? ¿De qué trata el texto y qué dice de ella? Esta es la pregunta clave para idea principal. Es decir, cuando ustedes, muchachos, chicas, leen un texto y les preguntan, te dicen, determina el tema. Entonces, lo que tú tienes que hacer es leer el texto. Luego de haber leído, te preguntas, ¿de qué trata? ¿De qué habla este texto? Esa respuesta es el tema. Ahora, el tema, una característica del tema es que es una frase nominal. Es una frase nominal. Profe, ¿qué es frase nominal? Páselo en cristiano, en claro. Una frase nominal es aquella en la que se presenta nada más a un sustantivo, obviamente acompañado de un determinante. Por ejemplo, un tema puede ser, de un texto puede ser, a ver, vamos acá al texto que hemos visto, ¿ya? Esto de acá, vamos a ver acá. Acá más concreto. Por ejemplo, si nosotros leemos todo este texto, chicos, observen, ¿ah? Ya. Te dice, tu profe te dice, lee el texto y dime cuál es el tema. Entonces, ¿tú qué haces? Lees el texto. ¿Qué dice el texto? Entre los depredadores del mar hay animales muy agresivos, como las barracudas y las morenas, ambos carnívoros de tamaño considerable y poseedores de fuertes dientes. Pero las fieras de océano, los grandes depredadores, son sin duda los tiburones. Los tiburones en su mayoría se alimentan de otros peces. Para ello cazan a sus presas con sus mandíbulas y mediante movimientos de su cabeza los desgarran y trocean. Les pregunto, chicos, ¿de qué trata el texto? ¿De qué habla el texto? ¿De qué animal nos está hablando el texto? Del tiburón. De las barracudas y las morenas. Son animales carnívoros. Bien, aquí, fíjense, observen acá qué dice la primera parte. Dice, entre los depredadores del mar hay animales muy agresivos, dice, como las barracudas y las morenas. Ambos carnívoros, dice, de tamaño considerable
y poseedores de fuertes dientes. Acá hay una idea porque termina en un punto. Pero chicos, esto es idea secundaria, no principal. ¿Ya? No es principal esto. Es idea secundaria. ¿Por qué, profe? Porque lo medular recién viene acá, lo que está subrayado. Pero las fieras, dice, del océano, los grandes depredadores son sin duda los tiburones. Esa es la idea principal. ¿Estamos? Ahora, de aquí viene nuevamente idea secundaria. ¿Por qué, profe? Porque va a argumentar, va a sostener lo que son los tiburones. Dice, los tiburones en su mayoría se alimentan de otros peces, para ello cazan a sus presas con sus mandíbulas y mediante movimientos de su cabeza los desgarran y los trocean. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Serán las barracudas y las morenas o serán los tiburones? Los tiburones. En forma Los general el texto, tiburones. muy bien, el texto habla de los tiburones. Esto es el tema, chicos. Esto es el tema. Entonces, un tema puede ser acá, les dije, este es un tema, los tiburones. Profe, ¿por qué? ¿Es una frase nominal? Sí es una frase nominal. ¿Por qué es frase nominal? Porque solamente encontramos un determinante en este caso, que es los, es un artículo, es un determinante, y un sustantivo. Ese es un tema, chicos. O sea, en el tema no vamos, por ejemplo, un tema puede ser el corazón, por ejemplo, un tema. El sistema solar, tema. El sol, tema. El amor, tema. ¿Qué más podemos hablar? A ver, la bomba atómica, tema. La característica que esta frase nominal no tiene verbo, no tiene verbo. El tema no debe tener verbo. ¿Ya, chicos? No debe tener verbo. Ahora, cuando hablamos de idea principal, fíjense, es lo mismo, la misma pregunta. ¿De qué trata el texto? ¿De qué trata el texto que hemos leído? De los tiburones. Y ahí, ¿y qué dice de los tiburones? ¿Y qué dice de los tiburones? Si vemos acá, ¿qué dice los tiburones? Que son las fieras del océano, los grandes depredadores. Esta es la idea principal. En este caso, los tiburones, ¿no? Si tenemos en cuenta, todo es la idea principal. Pero las fieras del océano, los grandes depredadores, son sin duda los tiburones. Serán, profe, ¿y la idea principal? ¿Y la idea principal tiene verbo? Sí. Aquí sí hay verbo. Esto lo podemos ordenar, obviamente. Lo podemos ordenar. Como profe. Simplemente yo, por ejemplo, estoy acá. Para darlo sentido, chicos. Para darlo sentido. Si me dicen ordena, tu idea principal sería así. Los tiburones, las fieras del océano, wow, acá se me borró. A ver, los tiburones, las fieras, acá lo puedo aumentar esto de acá, estos grandes, las grandes fieras del océano. Esto lo borro. Lo doy sentido, lo doy forma. Esta es la idea principal. Observen acá, muchachos. Esta sería la idea principal. Los tiburones, las grandes fieras del océano, ya lo borramos de acá. Los tiburones, las grandes fieras del océano, los depredadores o los grandes depredadores. ¿Cuál es la característica acá en la idea principal? Acá sí hay un verbo. ¿Cuál es el verbo, profe? Esto de acá. Los depredadores. Este es el verbo. Ahora, recuerden, chicos, que el tema y la idea principal debe contener, fíjense, si el tema es los tiburones, la idea principal también debe contener los tiburones. ¿Por qué? Porque se pregunta igual, ¿de qué trata el texto? Los tiburones. La idea principal se pregunta, ¿de qué trata el texto? Los tiburones. ¿Y qué dice los tiburones? Que son las grandes fieras del océano, los grandes depredadores. Entonces, ahí ya tenemos la idea principal. ¿Ya, chicos? Entonces, la idea principal es de la frase nominal se agrega más la idea más importante del texto y que debe contener acá así un verbo.
debe contener un verbo, la idea principal. Mientras que el tema no tiene verbo, es simplemente una frase nominal. Ya, eso como referencia. Muy bien, a ver, vamos a ejercitarnos acá, ¿ya? Un poquito, ejercitarnos. A ver, un voluntario o una voluntaria. ¿Quién me ayuda, pero, por favor? Con la lectura, nada más. Con la lectura. Alguien, por favor, que me ayude a la lectura de ese texto 1. Vamos, chicos, ayúdenme, por favor, no me dejen solito hablando. A ver, profe. Jenny, ¿no? Sí. Tu apellido es, voy a tomar en cuenta para tenerte en cuenta cuando García García. Villegas, Villegas. García Sí. Villegas, ¿no? Sí. Muy bien. Ya, hija, tú misma eres. A ver. Los demás, a ver, hija, antes que empieces, Jenny, los demás atendemos porque les voy a preguntar cuál es el tema o idea principal, ¿ya? Muy bien, vamos, hija. Está bien, profesor. Ya, profe. Adelante, te ¿Empiezo? escuchamos. Sí, adelante. La conquista aparece en este terreno más netamente que en cualquier otra como una solución de continuidad. Hasta la conquista se desenvolvió en el Perú una economía que brotaba espontánea y libremente del suelo y la gente peruana. En el imperio de los incas, agrupación de comunas agrícolas y sedentarias. Lo más interesante era la economía. Todos los testimonios históricos coinciden en la aserción de que el pueblo incaico, laborioso, disciplinado, panteísta y sencillo, vivía en bienestar material. La subsistencia abundaba, la población crecía. Muy bien, gracias, hija. A ver, ¿me ayudas también con esta partecita, lo que continúa? El imperio ignoró radicalmente el problema de Martius, la organización colectivista regida por los incas. Había enervado en los indios el impulso individual, pero había desarrollado extraordinariamente en ellos, en provecho de este régimen económico, el hábito de una humilde y religiosa obediencia a su deber social. Los incas sacaban toda la utilidad social de esta virtud de su pueblo, valorizaban el vasto territorio del imperio construyendo caminos, canales, etc. Lo extendían sometiendo a su autoridad tribus vecinas. El trabajo colectivo, el esfuerzo común se empleaban fructuosamente en fines sociales. Muy bien, hija, gracias, Jenny. Bien, chicos, ahí tienen una lectura previa, ¿no? ¿Cuál es, a ver, vamos acá con la estrategia de lectura, ¿ya? ¿Cuál es la mejor manera de leer un texto de comprensión de lectura? La técnica es la siguiente. Si gustan, lo pueden aplicar ustedes. Si no, quizás tienen otra técnica. Igual, cada uno tiene su propia estrategia de desarrollo. ¿Cuál es, profe? La que me funciona a mí, lo que muchos también indican que es la técnica más acertada es esta. Leemos rápidamente el texto, tratando de entender lo posible, pero rápido. Una lectura rápida. ¿Para qué? Para saber qué cosa, de qué trata el texto, ¿no? En forma somera. Una vez que hemos leído, lo que toca es ver qué nos preguntan. Hay que conocer cuál es la pregunta. Entonces acá, por ejemplo, nos dice cuál es la idea principal. Es la pregunta 1. ¿Cuál es la idea principal? Entonces, para saber la idea principal, primero tenemos que saber el tema, de qué trata el texto, ¿no? Y luego nos preguntan qué tipo de texto es. Ya saben, hay analizante, sintetizante. ¿Cuáles serán? Entonces, ya sabemos las preguntas. Luego que sabemos las preguntas, aquí vamos nuevamente con la lectura. O sea, tenemos que leer uno, no solamente uno, ¿eh? Podemos leer dos, mínimo dos, pues tres, cuatro, cinco veces, no lo sé, pero hasta comprender el texto. La idea es comprender el texto, porque si no comprendemos y a la primera nos ponemos a desarrollar, ahí metemos las dos patas. Hay que leer y comprender el texto. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a ver. Lo hacemos conmigo, ¿ya? Esta primera parte, pero luego ustedes me ayudan con la respuesta. Voy a leer e ir explicando algunas partes. ¿Cuál es la forma como debemos
hacer la lectura en comprensión. En este caso, cojo esta primera parte. Hasta acá donde encuentro un punto, hasta ahí debo quedarme. Comprender esa parte. Dice, la conquista, hablamos de la conquista, aparece, dice, en este terreno más netamente que en cualquier otra, una solución de continuidad. Habla de la conquista, ¿no? Como una solución de continuidad. Ya, hasta ahí debemos haber entendido. Luego sigue la otra parte. De acá cogemos, hasta aquí debemos comprender. Hasta la conquista se desenvolvió en el Perú una economía que brotaba espontáneamente y libremente del suelo y la gente peruana. ¿Está claro? Reitero, hasta la conquista, o sea, antes que nos conquistaran los españoles, dice que se desenvolvía en el Perú una economía que brotaba espontánea y libremente del suelo y la gente peruana. Cuando dice brotaba libre del suelo se refiere a la agricultura, ¿no? Que era la actividad más importante en los incas. Seguimos, cogemos desde acá hasta irnos hasta aquí. En el imperio de los incas, agrupación de comunas agrícolas y sedentarias. Uy, Dios mío. Se me fue acá un momentito, por favor. Estamos acá. Reitero, por favor. En el imperio de los incas, agrupación de comunas agrícolas y sedentarias, lo más interesante era la economía. Ojo, acá habla de los incas, que su actividad más interesante era la economía. Hasta ahí debemos ir entendiendo. El esquema dice, todos los testimonios históricos coinciden con la aserción de que el pueblo incaico, laborioso, disciplinado, panteísta y sencillo, vivía, disculpen chicos, se me fue la luz por un momentito, vivía con bienestar material. ¿Sí? Hasta ahí también debemos haber entendido. ¿Está claro? Dice, todos los testimonios históricos coinciden con la aserción de que el pueblo incaico era trabajador, ¿no? Disciplinado, panteísta, creía en varios dioses, sencillo y vivía con bienestar material, se tenía para comer. Y termina esta partecita, dice, las subsistencias abundan y la población crecía. Seguimos con la otra partecita. Vamos acá. Igual cogemos la idea. Siempre hasta dar un punto. Acá habla de esto, ¿no? El imperio ignoró, o sea, hablaba del imperio incaico, ignoró radicalmente el problema de Malthus. Profe, ¿quién será Malthus? ¿Qué se refiere a Malthus? Malthus es un economista europeo que decía que, a ver, porque él habla de progresión geométrica y progresión aritmética, habla de aritmética y geometría en economía, Él dice que a mayor población, la economía es poco. O sea, más gente, a mayor gente hay más pobreza. Es lo que dice Malthus, ¿ya? Seguimos. Seguimos acá. Disculpe la bulla, al otro lado están haciendo bulla, por favor. Ahí hay un señor que está trabajando. Bueno, no lo puedo decir que no trabaja porque es mi vecino o su trabajador. Espero que no les incomode, chicos. Seguimos ya, chicos, por favor. La organización colectivista regida por los incas había enervado en los indios el impulso individual, pero había desarrollado extraordinariamente en ellos un provecho de este régimen económico, el hábito de una humilde y religiosa obediencia de su deber social. Seguimos esta parte. Hasta acá, a ver. Los incas sacaban toda la utilidad social de esta virtud de su pueblo, valorizaban el vasto territorio del imperio construyendo caminos, canales. Lo extendían sometiendo a su autoridad tribus vecinas. El trabajo colectivo, el esfuerzo común se empleaban fructuosamente con fines sociales. A ver, chicos, les pregunto, vamos con la pregunta 1. Ojo, acá es con alternativas, que es más sencillo, ¿no? ¿Cuál es la de principal? La A que dice, la conquista representó continuidad. La B, el incanato ignoró a Malthus. La C, la economía inca tuvo fines sociales. La D, la subsistencia abundaron en el incanato.
las subsistencias abundaron en el incanato. La E, todos los historiadores definen o defienden el incanato. ¿Cuál sería, primero chicos, cuál es el tema? Ya, viendo acá la idea principal, ¿de qué trata el texto? Vamos, participamos, por favor, no tengan temor de... La conquista, Sobre profe, los incas. sobre los incas, claro. Muy bien. El tema es los incas. Es el tema, muy bien. Si ustedes han identificado el tema, que es en este caso los incas, o el incanato, ya han dado un paso importante. A ver, entonces si vemos eso, que el tema de los incas o el incanato, la primera se descartaba porque habla de la conquista, no sería el tema. ¿Está claro? No es el tema. La B, el incanato ignoró a Malthus. Podría ser porque habla del incanato. La C, la economía inca tuvo fines sociales. Podría ser también. La D igual contiene el incanato y la E también incanato. La A descartado. Tenemos ahora a trabajar con 4 alternativas. Entonces, si el tema es inca, incanato, ¿cuál sería la idea principal? ¿Cuál es lo más importante? A ver, vamos, como se dice, arriesgamos, a ver, chicos. La economía inca tuvo fines sociales. Ya, ¿qué dicen los demás? Vamos, chicos, no tengan temor. Si nos equivocamos, nos equivocamos, pero no se queden con la duda de que si digo estará bien o estará mal, si me voy a equivocar y vamos para aprender, chicos. ¿La A, profesor? ¿O la La, D? la A está al tacho ya, porque ahí habla de la conquista. La D, profesor. La subsistencia abundaron en el incanato, las subsistencias, dice, ¿no? Abundaron en el incanato. Ya, ¿qué dicen los demás? A ver. La economía inca tuvo fines sociales. ¿Y eso dónde está, chicos? ¿Al inicio del texto? ¿Al centro del texto o al final del texto? ¿Dónde encuentra eso? Al final del texto. Ahí está. Fíjense, cuando hablamos del trabajo colectivo nos referimos a los incas, ¿estamos de acuerdo? El trabajo colectivo, el esfuerzo común se empleaban fructuosamente en fines de orden social. En eso se basaba la economía inca, ¿está claro? Entonces aquí la respuesta, el incanato o la economía inca tuvo fines netamente sociales. ¿Está claro, chicos? Esta es la respuesta acá. Pregunto, tipo de texto, una vez que sé esto, será tipo de texto, deductivo, sintético, encuadrante, analizante o sintetizante, analizante. A ver, ¿qué tal memoria tienen? Si están con su módulo ya saben. Sintetizante, profe. ¿Qué dicen los demás? Si mi idea ¿La E, principal está acá. profesor? Si mi idea principal está acá, fíjense, lo voy a remarcar de rojito. Es la idea principal, fíjense. Ahí empieza el texto, y ahí va. Ahí está la idea principal. Entonces, ¿cuál es la idea principal? ¿Qué tipo de texto es? ¿Deductivo, sintetizante, encuadrante o encuadrado, analizante, sintetizante, analizante? ¿Cuál será, muchachos? Está fácil, ¿ah? Sintetizante, profesor. Claro, sintetizante. Esta de acá. Profe, quiero que me lo demuestre usted. Aquí está la fórmula. Sintetizante, sintetizante. Aquí está. Sintetizante o sintético, que es lo mismo. Fíjense, la idea principal va al final del texto. Acá va la idea principal, al final del texto. Sí, chicos, muy bien. Es texto sintetizante, ¿ya? Texto sintetizante. Está en su módulo también. Ojo, este trabajito que estamos haciendo es del módulo, ¿ah? Si están con el módulo a la mano, ya saben ahí las respuestas. ¿Sí? Estamos trabajando las preguntas, los textos del módulo para un poco a ponernos, digámoslo, en la práctica, ¿no? Bien. Otro voluntario para este texto. A ver quién me puede ayudar. Yo, profesor.
A ver, un momentito, hija. ¿Cuál es tu nombre, por favor? ¿Me das tu apellido primero? ¿Tu apellido y nombre? Guamanchumo Rodríguez. Guamanchumo Rodríguez. ¿Tu nombre, hija? Cindy Ruth. Muy bien, vamos, Cindy, te escuchamos. Lo demás atendemos, por favor. Adelante, hija. Algunas personas nacen con cierta tendencia a sufrir una desviación lateral del dedo gordo, conocida como Hachu valgus, y por ello son más propensas a desarrollar juanetes. Estos son unas dolorosas y asiestéticas protuberancias que aparecen en la base de la articulación del dedo gordo del pie. Las causas de los juanetes son múltiples, pues en unos casos el origen es genético y en otros aparecen debido al uso de un calzado incorrecto, como zapatos mal hechos o con tacones altos y puntas afiladas. Ya, hija, continúame con esa partecita, por favor, termina la idea. Cualquiera que sea la causa, una vez que se ha iniciado la deformidad, esta tiende a progresar, dando lugar a que se forme en el hueso una especie de espolón calcificado, es decir, el juanete. Este es sí mismo constituye una gran enfermedad, pero en la zona afectada suelen desarrollarse ojos de gallo e infecciones en la cápsula articular. Además, el juanete comprime y deforma los dedos sanos. El mejor tratamiento contra esta deformidad ósea es la prevención, que consiste en usar calzado ancho y con poco tacón. En casos extremos hay que eliminar la articulación dañada mediante cirugía. Muy bien, hijita, gracias. Muy bien, gracias. Ya seguro algunos se han dicho, ya el tema, ya lo ubiqué el tema. A ver, vamos a ver qué nos preguntan. Ojo, acá nos preguntan cuál es el tema del texto. Está facilito, ¿no? ¿Y qué tipo de texto es? Entonces, para saber el tipo de texto tenemos que encontrar la idea principal. ¿Será hasta al inicio del texto, en el medio del texto, o al final del texto, o será al inicio y al final? Entonces ya sabemos qué es lo que nos preguntan, entonces ahí leemos nuevamente. Yo les sugiero que hagan esa estrategia. Es la mejor estrategia dentro de lo que es comprensión de lectura. Le digo por experiencia propia, chicos, y también por lo que he visto en mis alumnos, es su mejor estrategia. Ustedes también pueden practicarlo eso. Leer rápido primero, luego ver qué nos preguntan y leer luego ya en forma comprensiva. Bien, vamos acá. Vamos con el texto 2, ¿ya? Que ya ha leído vuestro compañero y seguro, sean atentos, ya fácilmente pueden dar el tema. Lo pueden dar el tema. Pero luego los otros nos preguntan qué tipo de texto es en función de la idea principal. Vamos a ver, ¿ya? Bien, entonces, atentos, por favor, voy a leerlo y ustedes me van respondiendo. En todo caso, voy a ir preguntando a ver si me han atendido. Algunos están en otra cosa, le estoy viendo. Ellos saben que yo tengo ojo biónico y están en otras, chicos, chicas. Algunos están viendo al vecino del frente. Bien, vamos acá. Algunas personas dicen nacen con cierta tendencia a sufrir una desviación lateral del dedo gordo, conocido como hallux valgus, es origen etimológico, ¿no? Y por ello son más propensas a desarrollar juanetes. Ya, hasta ahí es la idea. Luego viene la otra idea. Entonces, ojo acá. Guay. Algo pasó acá. Estamos acá. Hasta ahí debemos entender la otra parte. Estos son unas dolorosas antiestéticas. O sea, son feas, ¿no? Protuberancias que aparecen en la base de la articulación del dedo gordo del pie. Seguimos. Las causas de los juanetes, casi digo jinetes, son múltiples. Pues en unos casos es de origen genético y en otros aparecen debido al uso de un calzado incorrecto, como los zapatos mal hechos o con tacones altos y punta afilada. Sobre todo las chicas, ¿no? Que usan tacos. Cuidadito con esa enfermedad. Seguimos. Vamos acá. Cualquiera que sea la causa, una vez que se ha iniciado la deformidad, esta tiende a progresar, dando lugar
a que se deforme en el hueso una especie de espolón calcificado, es decir, el juanete. Seguimos. Este en sí mismo no constituye una gran enfermedad, pero en la zona afectada suelen desarrollar ojos de gallo e infecciones en la cápsula articular. Bien, seguimos. Además, el juanete comprime y deforma los dedos sanos. Seguimos. El mejor tratamiento contra esta enfermedad ósea es la prevención, que consiste en usar calzado ancho y con poca tacón. Hasta ahí hay otra idea. Y por último, en casos extremos hay que eliminar la articulación dañada mediante una cirugía. ¿Correcto, chicos? Bien. Vamos. Silencio ahora sí, por favor, silencio en la sala. Voy a preguntar si me han entendido cuál es el tema. La pregunta es, ¿cuál es el tema? A, los ojos de gallo. La B, las causas de los juanetes. La C, tratamiento de los juanetes. La D, los juanetes. La E, los juanetes son protuberancias dolorosas. ¿Cuál sería el tema, chicos? Voy a preguntar, ya ahí nomás vayan pensando. Voy a preguntar a ver si me ha tenido Pepito, Juanita. A ver, no lo sé, quién está en clase. Un ratito, chicos, voy a ver mi lista. Al menos quiero que alguien esté presente, ¿no? Si no, pues no tenía mucho sentido. A ver, vamos a ver. Ya un ratito que cargue mi... Acá estamos. A ver. Vamos acá. Emerita, ¿estás ahí? Emerita López. Emerita López, ¿estás ahí? Al menos dime presente, profe. Levanta la manito. Sí, profesor. O escríbeme en el chat. Profesor. Hola, hija. Muy bien, hijita. ¿Me has entendido el texto, por favor, por si acaso? ¿Entendiste el texto? Sí, profe. Dime nomás. Sí, ¿cuál es el tema, hija? ¿Cuál es la respuesta entonces a la pregunta 1? ¿Cuál es el tema del texto? ¿Entendiste, hija, o no has entendido el texto? Dime con sinceridad, profe, no entendí el texto. Voy a seguir, ¿ya? No, ya. Correcto, es Merita, está muy bien. Es bueno la sinceridad. No te preocupes, hija, no te preocupes. Vamos con Gloria. Gloria, ¿estás ahí? Gloria. Gloria, ¿me escuchas? ¿Me oyes? Corina Rojas, ¿estás ahí, hija? Corina. Sí, profesor. ¿Entendiste la lectura, por favor? ¿Has entendido la lectura? Estaba manejando, profe, no te he entendido. Había ido, me habían llamado esto y estaba manejando un ratito, profe, disculpa. No te preocupes, hija. Cuidado con el carro, hija. Muy bien, vamos. A ver, ahí hacemos una pausa. ¿Cuál es el tema, muchachos, que están atentos a la lectura? ¿Cuál es el tema? Los ¿Quién me juanetes. dice? Los ¿Cuál es tu juanetes, nombre, hija? profe. Jenny, Jenny. muy bien. Miguel, ¿qué dices, Miguel? Gracias, Jenny. Miguel, ¿qué dices? ¿Cuál es el tema, Jenny? Digo, Miguel. Los juanetes. Los juanetes. ¿Alguien más Profesor. quiere participar? Los Cindy, juanetes. muy bien. Profesor. Correcto, Cindy. ¿Alguien más que quiere participar? Muy bien, chicos. Excelente. Respuesta ganadora. El tema en los juanetes. Este es el tema. Ojos de gallo no. Sería un subtema. El texto sí habla de las causas de los juanetes, sí habla, pero es subtema porque es una partecita que habla de las causas. También habla del tratamiento de los juanetes. La última parte habla del tratamiento de los juanetes. También es subtema, no es tema.
Los juanetes son protuberancias dolorosas. Bueno, vamos a darle la razón que puede ser la E, pero acá hay un tema. Profe, ahí hay verbo. Y cuando hay verbo no es tema. Recuerden que el tema es una frase nominal. El celular, el colegio, el árbol, la célula, el corazón, el amor, el desamor, el odio, así, frase nominal. Entonces, esto no sería tema, porque encontramos un verbo copulativo. Muy bien, chicos, correcto. Este es el tema. Es fácil, muchachos, si han estado atentos a las clases, no me decir que no. Fácilmente, ¿no? Fácil, sencillo, como dice pan comido. Muy bien, ahora sí, un poco pensamos acá. ¿Qué tipo de texto es? Analizante, encuadrado, sintetizante, sintetizante, analizante, científico. Acá trabajamos solo con los 4 textos que hemos hecho. A ver, ahí tenemos. ¿Está al inicio, al medio del texto o al final del texto? O al inicio y al final. A ver, ¿qué dicen, chicos? A ver, un poquito observamos ahí. Ya, les ayudo. Aquí está la idea principal. Aquí está la idea principal. Les ayudo ahí a ver. ¿Cuál sería la idea principal? ¿El principio? Dime, hijo, ¿me decías? En medio del texto, profe. Al medio dice, otra participación. ¿Al principio del texto, profesor? Al inicio del texto. Claro, a ver, ¿cuál es tu nombre, mijita? Me dijiste cuando me decías al medio del texto. ¿Cuál es tu nombre? Para tenerte en cuenta nomás, por favor. ¿Cuál es tu nombre, Soy yo, hija? profe, Jenny. Jenny. A ver, Jennycita, a ver, hija. Muy bien, Jenny. Gracias, hija. Muy bien. Observa, hija. Observen, chicos, acá. Jenny nos dice que esto puede ser la idea principal. ¿No? ¿Esto no, Jenny, o es de arriba? Esto de acá. ¿Eso o el que sigue al pie? El que sigue al pie, profe. Este de acá. Ya, muy bien, Jenny. Atienden, chicos, acá, por favor. Si esto fuera la idea principal, la respuesta a la otra pregunta sería esta de acá. Este sería el tema. La causa de los juanetes. ¿Por qué, profe? Porque esta parte habla de, fíjense, las causas de los juanetes. Una parte del texto sí habla de la causa. Otra parte del texto habla, por ejemplo, del tratamiento de los juanetes. Otra parte del texto habla de que estos juanetes son muy dolorosos y aparecen en la articulación del pie gordo. Es otro, el síntoma sería que en este caso los juanetes. Este es el síntoma de los juanetes. La idea principal, queridos y apreciados alumnos, está acá. Aquí está. Al inicio del texto. Algunas personas nacen con cierta tendencia a sufrir una desviación lateral del dedo gordo, conocido como hallux valgus, y por ello son más propensas a desarrollar juanetes. Luego ya nos habla que es doloroso, luego nos habla de las causas, luego nos habla de qué cosa, del tratamiento de los juanetes. Esos son subtemas. Entonces, si se dan cuenta, queridos alumnos, al inicio del texto, aquícito va, aquí encontramos la idea principal. Esta es la idea principal. Es más, está inmerso el tema, no acá es el tema, los juanetes. ¿Sí, chicos? Entonces, la respuesta, ¿cuál sería, chicos? Si está al inicio del texto. Analítico, profesor. Muy bien, analítico o analizante. Esta de acá. ¿Ah, chicos? Ahí, esta es la respuesta. Profe, por La idea, corregirme. queridos Gracias, alumnos, profe. está bien, hija. No, la idea es participar y cuando vas participando te vas a dar cuenta, te vas dando cuenta. El detalle es cuando no participamos o estamos... Yo les entiendo que algunos de vuestros compañeros sí trabajan, están en su hora de trabajo y hacen intento de entrar de rato en rato. Es correcto. Pero sí sería muy triste que algún compañero, quizás papá, mamá, le dice, hijo, muy bien, atiende tu clase, siéntate ahí, hijito, mientras yo te preparo tu cafecito, y tu mamita ahí preparando tu cafecito, y tú supuestamente estás en clase, y la idea es que debes estar en clase, ¿no?
El otro problema que tenemos es que tenemos las redes sociales. Mientras mi profe está hablando, yo estoy en clase y estoy ahí viendo a mi vecina que ha publicado en su Facebook su foto y nos salimos del tema. Y para eso hay que tener fuerza y voluntad. Decir, bueno, tengo que estudiar, tengo que esforzarme. Depende mucho de ustedes, queridos alumnos. Pongan empeño en estudiar y van a ver que van a lograr sus metas, sus propósitos. Como les dije en algún momento, no creo que ustedes me digan, profe, yo solamente quiero tener mi quinto de secundaria, que me entreguen mi certificado de estudios y le pego, lo pongo en mi cuarto, mi cuadro con mi certificado que he tenido a la secundaria. Ya con eso he logrado todo. No creo. Si están pensando eso, no creo que estén estudiando para eso, ¿no? Yo pienso que ustedes están estudiando porque quieren seguir una carrera superior, instituto, universidad, policía, etcétera, etcétera. Creo que ese es el propósito, ¿no? Entran en esa clase y hay que esforzarse. Reitero, con la salvedad que algunos de ustedes, queridos alumnos, les entiendo que también trabajan, ¿no? Si están trabajando y por ratos vas atendiendo, es comprensible, les comprendo, chicos. No vayan a pensar que no los comprendo porque yo también he estudiado trabajando. Entonces sé cómo es esa vida. Bien, chicos, terminamos acá nuestra clase. Agradecerles a ustedes su participación. Muy bien, Jenny. Entonces, ya nos encontramos la próxima clase. Que tengan un bonito fin de semana. Creo que ya no tienen más clase, ya un poco se relajan. Y gracias, chicos, por su paciencia. Buenas tardes, cuídense. Feliz fin de semana. Hasta la siguiente. Hasta luego, profesor. profesor. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego. Cuídense mucho. Cuídense. Hasta Felicidades. luego, profe. Bye.